Hola, hoy día les voy a comentar y les voy a explicar sobre el pH. Ya habíamos visto anteriormente las teorías de el significado de pH, las tres teorías que vimos. Y hoy día vamos a ver lo que es el concepto ya de pH en su escala de pH. Entonces vamos a ver la siguiente presentación, en donde acá, ¿cierto? Vamos a ver lo que es el concepto de pH. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? Una línea, ¿cierto? Donde aparece ácido y aparece algo que es alcalino, ¿cierto? O que es básico. Entonces tenemos aquí distintos elementos que podemos encontrar dentro de esta escala que se puede determinar como pH. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Primero, tenemos las características de las cosas que son ácidas y las cosas que son básicas, que principalmente esto depende de lo que es el pH. Entonces, por ejemplo, tenemos que el sabor, en este caso los ácidos, nosotros conocemos, ¿cierto?, lo que es un limón, una naranja, tiene que ver que es algo cítrico, agrio. Y el comportamiento de una base, en este caso el sabor de la base, viene siendo amargo. La reacción con los metales, en este caso el ácido, reacciona con algunos metales y desprenden hidróxido gaseoso. En cambio, la base no reacciona con algunos metales. Por ejemplo, nosotros tenemos como base lo que es la soda cáustica. La soda cáustica es una de las principales bases en donde, por ejemplo, esto se utiliza para destapar los alcantarillados, ¿cierto? Destapar las cañerías y en el caso de que, por ejemplo, si reaccionara con los metales, no cumpliría su función porque rompería en este caso las cañerías donde se le agrega la soda cáustica. Reacción con materias grasas y materia orgánica. El comportamiento ácido no presenta reacción y el comportamiento en la base sí presenta. El mismo ejemplo, ¿cierto?, de la soda cáustica, donde en este caso tenemos que sirve para desintegrar todo lo que es la materia orgánica, toda la comida que queda en este caso en las cañerías, entonces sí reacciona. Y en este caso aparece aquí lo que es la fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador. ¿Qué quiere decir un indicador? Que cuando nosotros agregamos la fenoftaleína a una sustancia o a una muestra que nosotros tengamos, y si cambia de color, la fenoftaleína me indica cuando hay presencia de ácido o cuando hay una presencia de base. Cuando nosotros a una sustancia o a una muestra le agregamos fenoftaleína y esta no cambia de color, ya, o sea, queda solamente incoloro, aquí vamos a estar hablando de que hay presencia de algo que es ácido. Y cuando al agregarle la fenoftaleína, nosotros a nuestra muestra le agregamos la fenoftaleína y hay un cambio de color fucsia, vamos a encontrar que esa sustancia que nosotros estamos estudiando va a ser una base. Bueno, tenemos acá el pH, ya que el pH significa potencial de hidrógeno. Por lo tanto, en este caso la escala de pH dice que mide la acidez de una disolución, o sea, qué tan ácido puede ser una disolución. Ahora, como les decía, ¿cierto? El pH dice, indica la concentración de hidrógenos presentes en una disolución. Por eso se llama pH, porque me indica el potencial de hidrógeno, o sea, la cantidad que yo tengo de concentración, en este caso de hidrógeno. Entonces acá tengo la escala pH, que la escala de pH va del 0 al 14, donde el 0 es muy ácido y el 14 es muy básico o menos ácido, ¿ya? Pero la escala de pH se divide en dos, se divide en lo que es ácido y lo que es básico. Entonces, tenemos, la escala de pH va del 0 al 6, 6,9 aproximadamente, vendríamos siendo que es ácido. Si tiene un valor de pH de 7,1 a 14, vendríamos diciendo de que esa sustancia es básica. Y si la sustancia en este caso presenta pH 7, quiere decir que es un pH neutro. Entonces, la escala de pH va del 0 al 14.
y mide la concentración, en este caso, de hidrógeno que podemos tener. Entonces, siendo el 0, de 0 a 6,9 ácido, de 7,1 a 14 básico, y el 7 vendría siendo neutro. Ahora, tenemos nosotros las sustancias ácidas que cuando nuestra concentración de hidrógeno es mayor a 10 elevado a menos 7 molar, el pH va a ser menor a 7, encontramos una disolución que es ácida. Cuando la concentración de hidrógeno es menor a 10 elevado a menos 7 molar y el pH es mayor a 7, vamos a encontrar que estamos hablando de una disolución básica. Y si la concentración de hidrógeno es igual a 10 elevado a menos 7 molar y el pH es igual a 7, vamos a estar hablando de una disolución neutra. Ya en este caso, lo que mide el pH, como les decía, es la concentración de hidrógeno en molar, ya en unidad de molaridad. Por lo tanto, si es mayor a 7, a 10 elevado a menos 7, estamos hablando de ácida. Si es menor a 10 elevado a menos 7, estamos hablando de una disolución básica. Y si la concentración de hidrógeno es igual a 10 elevado a menos 7 molar, estamos hablando de una disolución neutra. Entonces, tenemos aquí una escala de pH con algunos compuestos que ustedes puedan conocer, donde, ¿cierto?, del 0 al 6,9 vimos que era era ácido, de 7,1 a 14 era básico o alcalino, que también se conoce, y el 7 es neutro. Entonces aquí podemos encontrar distintos objetos o distintos compuestos que podemos encontrar como ácido como base. Por ejemplo, tenemos el ácido muriático que se encuentra, ¿cierto? O en el ácido clorhídrico, es uno de los compuestos muy ácidos que tenemos. Tenemos el jugo de limón, la Coca-Cola, vinagre, etcétera, ¿cierto? Todo eso vendría siendo ácido. El agua destilada vendría siendo, en este caso, con un pH neutro. Y tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, bicarbonato de sodio, tenemos la pasta dental, el amoníaco, la lejía, todo eso vendría siendo alcalino o que tiene un pH básico. Ahora, para nosotros poder obtener el pH necesitamos una fórmula. El pH, como ya saben ustedes, es el potencial de hidrógeno y eso me indica que se va a obtener con el logaritmo. Ahora, se va a obtener con el antilogaritmo, o sea, menos logaritmo. ¿Y qué va a ir acá? Va a ir la concentración de hidrógeno que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, para yo poder obtener el pH, necesito obtener la concentración, en este caso, de hidrógeno. ¿Y cómo yo obtengo el pH al obtener la concentración de hidrógeno? Tengo que aplicar el antilogaritmo. Entonces tengo, por ejemplo, que la concentración de hidrógeno es de 1 por 10 a la menos 1. Entonces yo aplico menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 1 y el pH me va a dar de 1. Por ejemplo, en este caso, el pH al darme 1, ¿cierto? Vendría siendo un pH ácido. Ahora, por ejemplo, si el pH es de la concentración de hidrógeno 1 por 10 elevado a menos 13, aplico yo, ¿cierto?, esta fórmula donde coloco menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 13 y me va a dar que mi pH es 13. Por lo tanto, en este caso, el pH para esa concentración de hidrógeno vendría siendo básico. Ahora, también existe otra escala análoga a lo que es el pH y se obtiene también con el logaritmo negativo de la concentración, pero ahora de los hidróxidos o de los hidroxilos. ¿Ya? Y en este caso, esta escala corresponde a lo que es el pOH. El pOH me indica el potencial de hidroxilo que yo voy a tener. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que el pOH me va a medir lo que es la concentración de hidróxido, o sea, la concentración de OH-. Entonces, acá ocurre lo mismo. En el caso de que mi logaritmo, ¿cierto?, o mi concentración de hidróxido sea, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 1, mi pOH va a ser de 1, ya aplicando esta fórmula. Entonces, vamos a hacer ejercicios
para que se pueda comprender mejor el contenido.